Mi papá fue la voz de Peter Pan hace millones de años. Me tocó, la verdad, una época padre de la radio, te digo, de gente. González Iñárritu era locutor. Tengo una anécdota, por ejemplo, con Panteón Rococó, que yo siempre decía que la carencia estaba mal cantada, que estaba en otro tono, güey. O sea, Gonzalo y yo no nos podemos ver ni en pintura. Neta. O sea, eso es una realidad. Yo sí creo que era necesario para la ciudad. También el estilo de la radio de cada quien era diferente. Y la neta, creo que eso le hace falta a la radio. Le hace falta en general a la escena. O sea, como menos acartonamiento, menos reggaetón, menos tantas esas. Y Tavares, un rockstar de los medios, de la vida. En lo personal te admiro muchísimo porque toda la trayectoria que has tenido y sobre todo que siempre apoyas a proyectos indies y desde que empezaste, cabrón, ¿no? Bienvenido. Gracias, canal. Milalo. Bienvenido a la Chino, casa. Gracias por el espacio y por la plática. La neta, yo siempre me he preguntado, ok, conocemos al Tavares de la radio, que ha estado vigente durante un montón de tiempo, pero no sé cómo empezaste, güey. ¿Cómo empezaste? ¿Tu primer acercamiento con radio cómo fue, güey? Pues fue muy loco porque, bueno, mi papá fue la voz de Peter Pan. O sea, mi jefe hizo el doblaje de Peter Pan hace millones de años, en 1930 y tantos. Ganó un concurso de doblaje y él fue el niño que ganó la voz de Peter Pan. Entonces mi papá hizo una carrera en las radionovelas y en esas cosas de la XW y así, cuando no había tele. Y luego de ahí, pues a mí me toca ser un niño de 5 o 6 años y ver cómo hacían programas de tele. Me acuerdo una vez que me llevaron a un comercial, estaban filmando un comercial y hacían llover, ¿no? Con aspersores de agua y eso. Entonces, a mí me maravilló como esa onda. Mi papá me llevaba también, hizo un comercial para el Mundial de México 86 y me llevó a ver cómo aventaban balones desde un helicóptero en el Estadio Azteca, ¿no? Y yo veía cómo caían los balones y tronaban cuando rebotaban en la cancha, ¿no? O sea, cosas así que me marcaron mucho y luego, bueno, decido estudiar comunicación, nomás que era yo muy desmadroso y me corren en el quinto semestre. Me faltaban 2 semestres, en sexto semestre, me faltaban 2 semestres para terminar. Y la verdad es que ya no me llamaba la atención la universidad, entonces salgo, me voy a vivir a México, entro a trabajar en México, en Televisa Radio. Bueno, quería estudiar cine, pero el CUEC y el CCC tenían horarios partidos, que tenías que ir en la mañana y en la tarde, entonces yo tenía que trabajar, porque no me podía mantener mi papá en México para poder estudiar cine, entonces me puse a chambear y entré en una empresa que se llama Televisa Radio, ¿no? Radiopolis en ese tiempo, que era WFM, 102, que ahora son los 40 principales, etcétera. Y yo no quería hacer radio, pero pues me metieron ahí, me preguntaron si sabía manejar una máquina que se llamaba Dayaxis, que era de las primeras computadoras de edición de audio. Ajá. Y no sabía y dije que sí, güey. Dije, sí, güey. Y ya me dieron chamba y entré ahí. Y pues bueno, empecé de jalacables, ¿no? Así, desde el puesto más abajo que había. Me mandaban por las tortas. Era el corre, ve y dile de toda la cosa. Pero fue una etapa muy bonita porque había gente muy talentosa trabajando ahí. Entonces yo aprendí mucho de gente que iba delante de mí, que ya hacía radio de muy buen nivel, ¿no? Fue una etapa padre porque en México había 2 radios muy importantes, WFM y Rock 101, y entonces esas 2 radios se peleaban por el rating y hacían programas alternativos, y era cuando empezaba esta onda de que te llevaban a entrevistar artistas a otros países, y entonces había una competencia padre. Te estoy hablando de los 90s, ¿no? Entonces estuvo muy bien. En esa época en la que yo trabajé en la radio era el Mundial de Estados Unidos en el 94, ¿no? Okay. Entonces, para que te des una idea, en esos años empecé. Y pues bueno, me tocó conocer a Videgaray, al Estaca, ¿no? Que estaba hablando ahorita de ellos, al Burro, a Esteban, a Charo Fernández. Charo Fernández era la directora de WFM en ese tiempo. Yo empecé a hacer un programa, mi primer programa era de rock en español, hacía especiales de rock en español para la estación que se llamaba Yo 102, que luego fueron los 40 principales. Y entonces hacía programas donde, por ejemplo, invitaba a la Lupita, que ahora se murió Lino, ¿no? Hace poco. Cabrón. Invitaba a la Lupita y tocaban rolas de Cricri, ¿no? El gato con botas y cosas así. ¿O sea, era el concepto o ellos? Sí. No, yo hacía cosas que tocaran cosas que no eran sus rolas, ¿no? Órale, qué chido. Y luego invité a Santa Sabina, ¿no? Y los Santa Sabina pusimos a que hicieran rolas de Tintán, ¿no? Entonces hicieron rolas de Tintán y cambiábamos como el formato musical. Y en Televisa Radio en México, la XW tiene un estudio muy grande con piano y, o sea, que te permite grabar así. Entonces, pues, esos fueron mis pininos en la radio. Hice el primer especial de rock de Los Héroes del Silencio, por ejemplo, en esa estación, cuando recién llegaban Los Héroes del Silencio. O sea, me tocó, la verdad, una época padre de la radio, te digo, de gente. González Iñárritu era locutor, o sea, gente muy talentosa en ese tiempo, en esos momentos,
que al final pues, son maestrazos de vida ahora y de los cuales aprendí pues, cómo hacer radio, ¿no? Primera duda, ¿por qué te corrieron, güey, de la escuela? Por desmadroso. Por desmadroso, pero... Lo que pasa, en ese tiempo en el ITESO decían que te podías fumar hasta el pasto, ¿no? Ahora ya es como más fresa, pero en ese tiempo pasaba eso. Y yo ya desde entonces empezaba a trabajar algunas cosas en Televisa, en Canal 4. Empezaba yo como con pininos, ¿no? Creo que Ricardo López era el director de aquí del Canal 4, ¿no? De Televisa. Y me dejaban hacer unas cositas, unas capsulitas, unas cosas muy aisladas. Y entonces yo ya tenía una idea de cómo se hacía tele. Y resulta que el director del área de tele del ITESO era el director de la carrera. Entonces un día nos estaba diciendo una cosa en un pizarrón ahí de que la tele y que para hacer un programa te tardabas 12 horas y no sé qué. Entonces yo dije, pues, perdón, pero yo veo que eso no es neta. O sea, pues, yo veo programas que se hacen en media hora, güey, ¿sabes? Es una locura, ¿no? Y entonces me reprobó y me dijo que yo no sabía nada y me mandó a Extraordinario. Y en el Extraordinario le estaba yo diciendo las respuestas a unas compañeras y entonces él salió y me dijo, no me interesan alumnos como tú para el ITESO, chalala. Es un señor que ya falleció. Y me mandó una cosa que era como el consejo de carrera o algo así, donde habían muchos maestros y te juzgaban, ¿no? Era como un juicio ahí para... Órale. Y yo, pues, morro, tenía 20 años y llegué y les dije, un día voy a ser famoso y ustedes se van a arrepentir de haberme corrido de esta universidad. Y si yo no les intereso como alumno, ustedes no me interesan como universidad. Entonces me fui con un discurso así de niño héroe y de ahí ya, bye, me fui a vivir a la Ciudad de México. Porque a mí, yo estaba muy clavado en el cine. La verdad eso me apasionaba y pues tenía la ilusión de poder estudiar cine. Encontré la radio y la radio me maravilló, ¿no? La radio es un medio que pues me ha dado todo. Y que además encontré como mi lado musical, o sea, siempre me aferré como a la música que a mí me gustaba, que eso es una cosa que creo que me ha mantenido vigente, o sea, me han ofrecido 1000 veces hacerme grupero, ¿no? En las radios. ¿Neta? No. Sí, 1000 veces, o sea, y 1000 veces he dicho que no, porque no me gusta esa música, o sea, porque no la siento, no sé quiénes son, nada, ¿no? Entonces, siempre, lo loco es que te hablan de la radio grupera cuando estás en la radio de rock, por ejemplo, y te ofrecen 5 veces lo que ganas, güey. O sea, sí en algún momento sí era una cosa así como de que yo decía, güey, neta, o sea, yo ganaba 10,000 varos y me ofrecieron 50,000 al día siguiente. Por eso ves a un montón yéndose para allá, ¿no? Brincando para ese rubro. Claro. O sea, sí, hay mucha gente que pues, casados con compromiso, con dices, claro, güey, mañana, ¿no? Y yo me aferré, me costó trabajo, pero me aferré. Y la verdad es que pues, he hecho una carrera ya larga en el rock, ¿no? ¿Y cómo fue tu brinco de estar allá a brincar a Sol Radiante? O sea, Sol Radiante fue para nuestra generación, vaya, pues un punto de ebullición de bandas de música en español, que gracias a ti y al Chufas, ¿no? Era el que estaba contigo. Chufastronic, claro. Y ahorita que mencionaste de que trabajabas junto con Videgaray y con el Estaca, o sea, creo que a lo mejor de ahí viene como ese humor que tenían ustedes dos, ¿no? En el momento que hacían su programa, porque eran muy irreverentes, muy, ¿sabes? Fue muy loco porque haz de cuenta, cuando yo me fui a México, aquí todavía se estilaban esos locutores que hablan de qué pasó, qué buena onda. El Beno. O sea, sí, el Beno Albarrano, leyendas del rock. Y a mí, cuando llego y veo la radio que se hacía en la Ciudad de México, pues güeyes que hablan normal, ¿no? Como estamos hablando ahorita. Ajá. Entonces de repente me cambió ese chip y salió que en Televisa compró un grupo o sea, fue cuando compraron radio aquí. Okay. Y pues literal dijeron, ¿quién se quiere ir para allá? Y pues yo levanté la mano, fui el único loco que me vine acá. Y mis cuates de allá me decían, güey, te vas a ir a la prehistoria de la radio. Pues total que me vine y me dieron la oportunidad de dirigir Sonido 103, que es ahora los 40 principales. Entonces a mí me gustaba mucho el rock y en ese tiempo en Guadalajara solamente se tocaba así Mercurio, Magneto, OV7, sí, Luis Miguel rifaba, cabrón, sí. Enrique Iglesias, ¿no? Entonces yo llego y de repente digo, no, pues vamos a tocar a Fobia, La Lupita, Los Caifanes, Santa Sabina, Soda Stereo. Entonces empezamos a hacer una programación solamente de rock. Y haz de cuenta que la estación se fue así como cohete, ¿no? Super Estéreo estaba muy bien en ese tiempo, pero nosotros la ganamos en 6 meses, teníamos más rating que ellos. O sea, sí la estación llamó muchísimo la atención, ¿no? Me acuerdo que pues hacíamos eventos y iban muy fuertes. Te estoy hablando que no había Ocesa, o sea, no había Ticketmaster. Claro. Íbamos para hacer un concierto, porque luego así empecé a hacer conciertos. Haz de cuenta que tocábamos, por ejemplo, muchísimo a La Ley, pero La Ley nunca venía. O tocábamos muchísimo a Caifanes y Caifanes no venía a Guadalajara porque no había quien los trajera. Okay. Entonces yo les hablaba así de que, me acuerdo el primero fue Santa Sabina, le hablé a Rita, en paz descansé, y le dije, oye, queremos hacer un concierto, ¿se vienen? Sí, va. Empecé a traer a los Enanitos Verdes, a La Ley, al Tri,
o sea, empecé a hacer grupos pues, viejitos, pero en el lado B, en lugares así, que no estaban adaptados para conciertos, y nos empezó a ir muy bien. O sea, y yo los hice más por la necesidad de que si tocábamos esos grupos la gente los pudiera ver. Porque, por ejemplo, sí venía Mercurio, sí venía Magneto, Luis Miguel hacía un estadio, o sea, todos esos sí venían. Y empezamos a hacer esos conciertos en Guadalajara y empezó a subir así como lumbre, ¿no? Luego me llaman de Super Estéreo, me voy a dirigir Super Estéreo, pero cuando llegamos a Super Estéreo era una estación de pop. Entonces no nos dejaron hacer lo que veníamos haciendo. Entonces medio nos caemos y ahí es cuando yo me voy a Sol Radiante. Haz de cuenta, me voy y abro primero un Radiante FM que tampoco tiene mucho éxito. Y entonces de repente, literal, me dicen, oye, pues hay una estación, el 1010 de AM, que nadie la quiere, güey. ¿No quieres tú hacer algo ahí? Y yo, pues sí, déjenme ver. Entonces fui a la cervecería primero y llegué a la cervecería y les dije, oye, güey, pues hay esta chance de hacer esto. Y resulta, fíjate qué loco, los principales bebedores de cerveza son los del regional mexicano. Ajá. Y de ahí el segundo público son los rockeros. Son chelerísimos los rockeros. Entonces le hago una propuesta a la cervecería y le digo, solamente publicidad de Cerveza Sol todo el día, las 24 horas, y la estación se va a llamar como La Cerveza. En ese tiempo les cobrábamos 300,000 pesos al mes y eran dueños de la estación materialmente, ¿no? Pero fuimos la primera estación de radio que se asoció al 100 con una marca. Entonces eso nos reportó hasta en Holanda, pues, o sea, sí fue algo que creció mucho. Y la neta es que nosotros teníamos una gran oportunidad porque al irse 103 del rock, las estaciones de FM se volvieron super pops, todas. O sea, todas estaban tocando La Calle de las Sirenas y nosotros estábamos tocando Marilyn Manson, ¿no? O Nine Inch Nails. Entonces empezamos a tocar esa música y aunque la M se oía horrible, pues la banda la oía. O sea, yo neta decía, qué loco, güey, porque yo mismo la escuchaba y decía, sí, se oye bien raro, güey, ¿no? Es que pero eso es lo mejor de todo, ¿no? Que güey, era un pedo para agarrarlo y te encontraban para buscarte a ti, eso ¿sabes? Estaba perrísimo. Eso es lo... O sea, había banda que decía, güey, yo nomás los oigo a ustedes en el radio, no oigo nada más le prendo para oírlos a ustedes. Y otra cosa que también estaba perro es que yo leí en una Spin, en una revista, que Robert Smith tenía una estación en Inglaterra de AM. Y que él tocaba todo el día ondas bien darkies, güey, ¿no? Entonces dije, claro, ahí está el pedo. Entonces, obvio, estamos hablando que no había Spotify, ¿no? Todavía. Pero la neta es que nosotros teníamos una audiencia que los ratings de radio se miden junto el AM y el FM. Y nosotros aparecíamos en tercer lugar, güey. O sea, la Qué Buena en primer lugar y nosotros en tercero con un 10-10 de AM, güey. O sea, una cosa súper loca porque hacíamos conciertos muy grandes que se llenaban, ¿no? Te hablo de los shows de Porter, los primeros de Zoé en Guadalajara, pues toda esa época, Babasónicos, como todo eso, nosotros, y obviamente siempre acompañados de bandas locales, ¿no? Pito Pérez, Plástico, Termo, no sé, un montón de bandas que había en ese momento, nosotros metíamos esas bandas locales y luego una banda choncha, ¿no? Los Decadentes y Plástico. Y los hacíamos en el foro de Guadalajara La Mar, ahí en Chapultepec, y se atascaban, pero literal el Chufas vendía las cheves, güey. O sea, sí era una onda ahí medio familiar, la neta. Y jaló muy bien porque pues la escena se hizo muy fuerte. Hubo bandas como Disidente, por ejemplo, que no tocaban en ningún otro lado, que nosotros empezamos a apoyar ahí. Obviamente Cuca, ¿no? O sea, muchas bandas que llegaron a ser muy grandes en la escena local, los Garigoles, todos estaban ahí. Entonces sí teníamos como una onda pues, de cuates, de familia, que realmente fue creciendo y de repente nos dimos cuenta que no solo teníamos una radio muy exitosa y muy potente, sino que estábamos siendo parte de un movimiento de rock en español y de un movimiento de rock en Guadalajara que estaba chido, pues, ¿no? Porque antes de eso, lo que había pasado, pues sí era Rostros Ocultos, Maná, Cuca, Azul Violeta probablemente, pero siempre tocado poquito así en Super Estéreo, tocado poquito en 103, no realmente una estación dedicada al rock, donde también nosotros nos hablaban y nos decían así, ondas super rockos de, ponte la rola de no sé qué de La Gran Mama, órale, o ponte Perra Rabalera de Molotov, y las tocábamos, ¿no? O sea, sin censura, como iban, así. Entonces, la banda, pues, más rock and roll, ¿no? O sea, hacían claro. Nosotros decíamos, por ejemplo, que íbamos a hacer un control remoto en el Tianguis Cultural un sábado. No, bro. No, sí, de por sí era, o sea, había mucha gente. Ahora iban ellos, no, ya me imagino el desmadre. No, una loquera, güey. O sea, neta, no podíamos salir de ahí el Chufas y yo creo que nos tomábamos 1000 fotos cada uno, güey. No nos dejaban irnos así de que ya todos súper lampareados de tanta mota y no nos dejaban irnos de toda la banda que estaba ahí. Pero está bien chido porque a mí todavía me pasa hoy en día
que me encuentro banda que me dice, güey, yo estoy en Sol Radiante y me regalaste mi primer boleto para ir a ver a Limp Bizkit en México, ¿no? O sea, hacíamos viajes, llevábamos banda a ver a Limp Bizkit, O sea, realmente llevábamos banda a ver tenías a Korn. todo, o sea, todo lo tenías aquí. Todo. Sí, porque neta, o sea, en ningún lado, en ninguna otra estación se escuchaba que va a haber un toquín de no sé qué, va a haber un concierto, en ningún lado. Claro. Le tenías que poner en Sol Radiante para escuchar qué evento Para iba a haber. estar a la vanguardia. Y ahora me cae el 20 que era por eso, porque pues, realmente ellos eran los que hacían los eventos, güey, por eso no se escuchaban en ningún otro lado. Sí, era una cosa amarrada con la otra, obviamente, ¿no? Sí. Y luego también las bandas querían venir con nosotros, porque no era lo mismo venir, no sé, a un antro como La Marcha, digo que estaba chido y todo, pero pues en una Las onda muy fiestas de fresa, Puma. que venir al Roxy a hacer un concierto con toda la banda imbañable que sabían que iba a estar a reventar. Sí, y ¿no? toda la promo. cabrón, Exacto, y la promo que nosotros armábamos, como todo lo que había atrás. Y la neta es que sí nos fue muy bien, o sea, es una estación que yo añoro en muchos aspectos, porque también aparte la hicimos en un cuartito, güey. O sea, adelantándonos un poco a la época, era un cuarto con una puertita de madera, o sea, no parecía una cabina de radio, güey. Cuando llegaban las bandas me decían, ¿qué estás haciendo aquí, güey? ¿No? O sea, una consolita, güey, o sea, 3 micrófonos y aparte tenía como una cocineta al lado donde metíamos chelas a enfriar en una tarja así. Metíamos chela, entonces le ofrecíamos chelas en las entrevistas ¿Y a en las dónde bandas. era? ¿En dónde lo...? En Niños Héroes y Enrique Díaz de León, aquí. O sea, aquí es el cortísimo. Pero no, o sea, era una... Haz de cuenta que ya hay cabinas de radio en el grupo. Sí. Pero era una oficina, güey. La oficina la adaptamos, entonces tapamos la ventana con una manta de Rammstein. O sea, sí estaba súper hippie y que creo que pues fue una muy buena época. Yo te puedo hablar que Sol Radiante realmente duró, no sé, quizás 5 años, 6 quizás. Y que está en la memoria colectiva de no sé cuántas personas. O sea, sí nos oían mucho, ¿no? O sea, eso sí fue una buena época. Sí hay bandas, siento yo, que también crecieron ahí, ¿no? Que de 3, 4 discos que presentamos ahí. Y además creo que también eran hasta lugares, ¿no? Estos beboteros, el Yembe, ¿no? El bar que tocaba reggae. Eran los foros donde se sí, iban las bandas, ¿no? que eran Sí, los sí, foros sí. donde realmente, el Roxy, ¿no? O sea, sí muchos lugares donde pues exclusivamente había rock por lo que nosotros hacíamos y lo que traíamos de bandas, ¿no? Y que había bandas que nunca hubieran venido a Guadalajara si no hubiera sido porque nosotros les hablamos. Es caso específico, Zoé. O sea, Zoé no hubiera dado un concierto hasta 10 años después si no hubiera sido por los conciertos que hacíamos de Sol Radiante. Entonces, todo eso nos permitió pues tener una amistad bien chida también con las bandas, ¿no? Tenemos entrevistas con Molotov ahí guardadas de cuando antaño. estábamos bien morritos, güey. Todos, ¿no? Ahora ya somos todos unos rucos, pero en ese tiempo era muy divertido. Y pues la verdad es que la pasamos muy bien y logramos hacer cosas chidas. ¿Sabes qué otra cosa estaba bien chida? Que las bandas les mandaban sus demos y las tocabas, güey. Sí. O sea, ¿sabes? O sea, llegaba el musiquito a toma, ahí va la banda, no sé Yo qué. así- está yo su así lo demo. conocí. Eso está Aquí está el claro ejemplo. O sea, tú los tocabas, tú los apoyaste y ahí estaban. Eso está bien chido. Sí, fíjate que yo siempre he creído que una radio así, ya sin choros, que una radio que no genera movimiento social, o sea, una radio que no aporta algo diferente a la sociedad, pues no tendría razón de ser. Pues al final es un medio de comunicación muy potente. Entonces, nosotros, literal, o sea, había cosas que no oíamos, güey. O sea, llegaban y nos daban el disco y nunca lo habíamos oído en la vida. Y decíamos, órale, ¿cuál ponemos? No, pues que la 3, va. La 3, o sea, Sí, dale, ¿cómo se llama la rola? No, pues se llama, yo maté a mi mamá y le escupí a mi bandera. Dale, güey, dale. A O sea, ver. podrían decir quién sabe qué cosas si ustedes lo ponían a ciegas. Lo tocábamos. Y obviamente había cosas que le gustaban más a la audiencia y cosas que no. Claro. Pero también nos llevamos sorpresas con bandas. Por ejemplo, había una banda que se llamaba Voltio. Que la neta nada más la tocábamos ahí y no mames, la pedían muchísimo, ¿no? Y así Dolphant, cabrón. O sea, Dolphant es una banda que empezaron a pedir como locos, cabrón. Y yo los vi en una fiesta, o sea, y vi al vocalista y dije, le está dando un ataque epiléptico a este vato, güey, ¿no? O sea, Todo el mundo me pensaba rayó, lo sí, mismo. pero yo dije, le va a dar un ataque, se va a caer, güey, ¿no? Entonces, ahí me llamó muchísimo la atención y estaban tocando con un PA horrible, güey. O sea, no se entendía ni madres. No sé de quién era el PA, pero no se entendía, güey. Nadie ¿no? sabía de quién era, güey. Pero estuvo chido. Y era una fiesta así media clandestina, no había como anunciado ni nada y te vendían las chelas en botella. Pero de ahí me acerqué y les dije, oigan, pues está chido. Y empezamos como a hacer una relación, ¿no? Y lo mismo me pasó con un montón de bandas que yo empezaba a descubrir o que me daban, les digo que es bien loco porque de repente iba a un bar, ¿no? De que vas con tu chavo a un bar y un güey me daba un disco y luego otro güey me daba otro disco. Entonces de repente No, salía está con, imposible, con güey. 10 discos. Decía yo, ¿qué pido? ¿De dónde traen los discos, Oye, aquí güey? está tu cuarto, mira. Sí, sí. O sea, muy loco. Y a veces lo que hacía, literal, como no los podía oír, llegaba a la cabina y decía, les voy a poner 20 segundos de cada banda y ustedes me dicen Ya cuál sé se queda. cuál se queda y cuál se va. Ah, güey. Y me hablaban, güey, a la burger, ese la burger, está bien gacha. Pues a la burger, güey. Y a otro, güey, ese está chido, déjalo. Rompe ese pinche disco, está horrible. Entonces, también en el cotorreo con la propia gente y al final, pues hubo bandas que incluso a mí ni me gustaban tanto y se quedaron. Digo, tengo una anécdota, por ejemplo, con Panteón Rococó,
que yo siempre decía que la carencia estaba mal cantada, que estaba en otro tono, güey. Entonces yo siempre decía, güey, esa pinche canción, ya sé que les gusta un chingo, pero está mal cantada, güey, ¿no? Y entonces, un día llegan los Panteones a Guadalajara y pues claro que van a Sol Radiante, pues la banda, ¿no? Acá, de que somos la resistencia y la chingada. Entonces llega Shenka y estamos platicando y yo, hagan las preguntas que quieran al aire, vamos a sacar todas las llamadas. Y saco la primera llamada y el güey de la llamada dice, no te hagas pinche Tavares, tú dices que esa pinche canción está horrible y que la canta bien mal ese güey. Y yo, Shenka le cambió la cara, güey, y yo así. Y le dije, no, pues la neta siento que está un poco desafinada. Y Shenka me dijo, no, sí, güey. O sea, sí, es de nuestros primeros discos, sí, hay unas partes donde no llega al tono, pues, ¿no? Ajá. Que es una gran rola y que hoy se volvió un clásico, pero pues así era, o sea, creo que también eso fue lo chido de Radiante, era una radio como sin filtros, o sea, pues mi Chufas es el alma de Santa Tere, güey. Lo que tú decías hace rato, la apertura, güey, o sea, al final yo la verdad es que nunca desecho cuando alguien me escribe, o sea, de repente hay banda que me escribe por Instagram y me dice, tengo una banda de death metal y la chingada y te voy a mandar unas rolas, le digo, pues mándame la que creas que es mejor, güey, no me mandes 10. Y ya me mandan y escucho y lo que escucho lo toco, por ejemplo, hace como 6 meses, yo nunca había oído una banda que se llama Caníbales de aquí de Guadalajara, que ya están rucos además, ya tienen no sé cuántos años. Y entonces una morra me dijo, deberías de tocar esta banda que está bien chida, que se llama Caníbales, no sé qué, no sé qué. La escuché esa tarde en mi casa y al día siguiente puse una rola y dije al aire, güey, esta banda está bien chida, se llama Caníbales, no conozco a los güeyes que tocan, pero díganles que los quiero entrevistar. Entonces nos escribió otra morra que les escribió a ellos, y a la siguiente semana los entrevisté. Y la neta creo que eso le hace falta a la radio, le hace falta en general a la escena, o sea, como menos acartonamiento, menos reggaetón, menos tantas esas mamadas y como más contacto con la gente local, cabrón, ¿no? Porque al final también te retroalimenta, o sea, el que tú ayudes a las bandas locales te van a escuchar, bla, 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 y se hace un círculo virtuoso ahí, ¿no? Sí, claro que es parte de... Por eso a mí se me hace que formas parte fundamental y eres un pilar de la industria musical, no solo en Jalisco, sino en México, ¿no? Gracias. Y hablando de eso, me acuerdo también que estaba esta estación de RMX, güey. Y le decía al Chino hace rato que a mí de esa época se me hacía bien chida también, porque era como ver la Champions con Messi y Cristiano, güey. Ándale. Yo soy Messi, ¿verdad? Tú eres Messi, Claro, obviamente. claro. El Messi de la radio. Y estaba bien, perro, porque también había como ahora más apertura todavía. Claro. Y después desaparece por circunstancias, pero por ahí hasta el pique que tenían ustedes estaba perro porque No, generaba está. porque generaba como en el fútbol, cabrón, generaba competencia, Claro. pero chida, güey, ¿no? Sí, nivel de radio. Ajá. Claro. ¿Cómo vivías tú esos momentos? ¿Nunca hubo así como un pique de veras así de que No, sí, claro. fuerte, güey? O sea, Gonzalo y yo no nos podemos ver ni en pintura. Neta. O sea, eso es una realidad. A mí me caga ese güey. Ajá. Y yo seguramente le cago también. O sea, no es cosa que me aflige. Pero yo sí creo que era necesario para la ciudad. O sea, Claro. sí creo que en ese momento... Porque además también el estilo de la radio de cada quien era diferente. Entonces, el estilo que él tenía, las bandas que a él le gustaban, las bandas que se acercaban a RMX eran unas, y las bandas que se acercaban a Máxima eran otras. Y me parece que el estilo de los eventos también, o sea, una serie de cosas, pero también creo que enriquecía. O sea, Claro. obviamente había muchísimas bandas que tocábamos los dos, ¿no? Y había otras que a lo mejor descubrimos nosotros y tocamos primero nosotros y luego él se las llevó y las tocaba más él. Y había artistas que él descubrió que fue súper importante para ellos, que luego nosotros también los empezamos a tocar. Pero al final, quien ganaba era la ciudad. Porque al final de cuentas había grandes festivales gratuitos, había también una diversidad musical importante, que eso es lo que a mí ahora me molesta un poco de la radio. Yo ahora oigo la radio de FM y de repente digo, puta, güey, todas las estaciones están igual. O sea, hay veces que le cambias de una a otra y es la misma canción, güey. Sí, O sea, sí. O sea, creo que eso le ha bajado audiencia también. Entonces, sí me parece que fue bueno en su momento, pero yo creo que los dos lo sufrimos un poco, porque él iba antes que yo en los turnos, o sea, él estaba más temprano. Ajá. Y entonces la misma gente nos escuchaba a los dos. Entonces lo escuchaban a él y me ponían, ¿viste lo que dijo hoy tu cachorro de ti? Que no sé qué, no sé qué. En Twitter, ¿no? Y luego yo ya le aventaba al aire y entonces le ponían a él para que al día siguiente él en la mañana otra vez dijera cosas, ¿no? La verdad es que sí tenemos un estilo diferente de radio, ¿no? Yo no sé cuál sea mejor o cuál sea peor. Lo bueno es que yo sigo al aire y él no. Pero al final de cuentas, sí creo que fueron buenos años, ¿no? No sé si ahorita funcionaría igual, pero en ese momento creo que ayudó mucho a la escena local. Creo que también muchas bandas de Guadalajara pudieron llegar a la Ciudad de México,
gracias a eso, ¿no? Gracias a esa rivalidad que también teníamos. Y al final yo también soy muy amigo de Rulo, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ajá. Tengo como muchos amigos allá del Chá, de ellos, que también tocan bandas que nosotros de repente tocamos, como que hay rebote ahí. Entonces, esas cosas creo que empezaron a subir. También pasaba mucho que ellos traían muchas bandas de la Ciudad de México acá, ¿no? Entonces, creo que ese intercambio siempre fue bueno. Me parece también que de repente nos pasamos los dos, o sea, sí creo que llegamos a un nivel ya de rivalidad personal muy heavy, ¿no? Que nos salimos de lo que debía de ser, pero bueno, pues también en parte así es, y la radio también tiene eso, la radio tiene una onda de pasión, de vibra, ¿no? De entrarle con ese fervor a la ¿En algún batalla. momento se encontraron así frente a frente? ¿Se Sí. dijeron algo de frente alguna vez? ¿Sí Sí, hubo ese sí. acercamiento? Pues yo soy más bravo, o sea, él incluso él es más de discurso, pues, Sí, o sea, sí, él claro, es un totalmente. personaje más Tú correcto. eres más barrio. Yo tú soy eres barrio, más- claro, Sí, claro. sí. Sí, una vez le dije un improperio. ¿Pero en dónde estaban? ¿En un evento musical o en En alguno? el Pal Norte, en Monterrey. Yo venía con Olivia Luna, la llevaba abrazada platicando, porque Olivia es muy amiga mía, y lo vi venir de frente y le dije una cosa que luego él quiso, ya no la voy a repetir porque él quiso utilizarla como de que yo le estaba diciendo que era homosexual y que tenía que él fuera homosexual. Bueno, una serie de cosas ahí que no era por eso, yo simplemente le dije como en el barrio, así de... Sí. ¿No? Sí, pues. ¿Qué pues? Exacto, como qué pues. Y Ajá. le puse otra palabra. Y entonces Pero lo entiendo, porque también él es una persona, te digo, más de discurso, pues, ¿no? Yo sí soy más barrio y yo cuando me enojo, pues si me enojo, me gusta hasta el box y esas madres. Entonces, sí soy más tendido al barrio. Pero la verdad es que creo que sí fue una buena época, creo que se hizo muy buena radio y creo que también fue una parte muy loca porque a mí me dio como un revival, haz de cuenta, en la radio. Órale. O sea, yo ya tenía mucho tiempo y al ellos ser los nuevos en la ciudad y estar todo el tiempo hablando de mí, pues como que me dieron una plataforma en otra estación que a lo mejor mucha gente que no me escuchaba, de repente decía, bueno, pues ¿quién es este güey Tavares que tanto lo odian, cabrón, no? Ajá. Hay que ponerle a su estación a ver por qué lo odian, ¿no? sí. Y entonces me aventaban audiencia nueva que yo no tenía y bueno, creo que al final sí hicimos buenas cosas. Sí, no hay publicidad mala, ¿no? Nunca. O sea, de repente sí pasaba que si te tocaban en Máxima y ibas a RMX, no te hacían buen ojo. No te del veían todo, tan bien, ¿eh? ¿verdad? Ajá. Sí. Hasta después. Pero Lo viviste. unos amigos. Pero ya después sí, Amigos de ya los hubo la amigos. apertura. Sabes que estuve bien chido del primer Rock por la Vida, me acuerdo perfectamente, que mucha gente conocimos el auditorio, porque pues, estaba casi nuevo, ¿no? O Sí, era el tercer show. O sea, nadie había ido porque eran shows muy especiales para gente muy en particular. Claro. Y tú llegas con las bandas, tú llegas con el rock y mucha gente fue, ¿sabes? Y era como, no manches, el nuevo auditorio en la ciudad, qué chingón. Vengo a ver mis bandas que escucho en la radio, que fue en el 2007, ¿no? 2007. Estuvo bien chido. Sí, lo Exacto, loco es que estuvo bien inauguraron con Plácido Domingo. Ajá. Chingue eso. Luego Ajá, y luego ya. hubo no sé qué otra cosa y luego el Rock por la Vida. Y me acuerdo Favela abrazándome al lado del escenario cuando Café Tacuba estaba cantando Ingrata. Te lo juro que se veían los balcones así y me decía, se va a caer esta madre, güey, se va a caer esta madre. Y yo les decía, no, se aguanta, güey, está nuevo. Está nuevo, o sea, tiene que aguantar. Si aguanta ya aguantó lo que venga, Sí, ¿no? güey. Si se cae en el tercero es muy mala suerte, o sea. Y al final, la neta, sí fue un gran show. También las bandas estaban emocionadas de tocar en ese venue. O sea, imagínate, no tienen La Vaca, que siempre había tocado en muchas posilgas. Les mando un abrazo, no tienen La Vaca. El O sea, Huicho. tocar ahí, pues la neta Sí. estaba poca madre, ¿no? Y obviamente los Café Tacuba, todos estaban como muy contentos de ver los camerinos, las instalaciones que Todo tenía el nuevecito, auditorio, güey. todo nuevecito, así impecable, el PA, o sea, la verdad fue un buen show ese. Fueron experiencias padres, 16 bandas tocaron en ese Rock por la Vida en el auditorio, o sea, era una locura. Sí. Yo estuve ahí. Sí. Y me quedó la duda de cuántas bancas se chingaron, cabrón. Porque No, lo que era te un iba a decir, oye, ahorita le desmadre. hicieron de Brincaban, todos, ¿verdad? güey. O sea, en el recuerdo, hay adentro del auditorio, en los pasillos que van a los camerinos, hay una foto de Rubén Albarrán que dice Rock por la Vida 2007 y está Rubén con la cosa esta de gallo que se Huevo. ponía, ¿no? Ajá, ya. El pasamontañas.